una ponencia adicional la va a dar un ingeniero agrónomo que nació en Culiacán. Es el ingeniero Ignacio Villegas, viene de Grupo Impulsora y nos va a platicar de cómo podemos optimizar para la eficiencia y la sostenibilidad. Sin más, Nacho, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Pues un par de paneles muy interesantes, tanto de sanidad vegetal como de la crisis hídrica que estamos viviendo y las soluciones posibles que puede haber, ¿no? Nosotros traemos un tema que queremos compartirles, que es la innovación para la eficiencia sostenible dentro de la agricultura, y queremos platicarles de un par de experiencias y de ejemplos prácticos que hemos tenido de éxito buscando esta innovación en el agro desde el frente de la nutrición vegetal, ¿no? Para los cultivos. Nosotros en Impulsora somos especialistas en fertilizantes y es lo que les queremos compartir el día de hoy. Pues ya lo hemos visto mucho, ¿no? Lo hemos escuchado, quien ha estado presente, los retos que vivimos en la agricultura el día de hoy. Pues nos enfrentamos a un incremento en la población, bien lo decíamos ahorita, somos alrededor de 8,000 millones de personas en el mundo, y para 2050 se calcula que vamos a ser casi 10,000 millones de personas, alrededor de 9,700 millones de personas en el mundo, y nos enfrentamos a una serie de retos como lo es la reducción del espacio. Ya lo veíamos, hablaban ahorita en el panel anterior que el 52% de la superficie agrícola en el mundo está degradada a un cierto nivel. Entonces tenemos el reto de producir más alimentos con menores recursos, hablando también del cambio climático y lo que veíamos ahorita de la escasez hídrica, ¿no? Entonces tenemos el reto de producir más alimentos con menos recursos de superficie, menos recursos de agua, también con la presión de sistemas de producción más sostenibles y pues con la población en crecimiento. Esta es una gráfica del cambio climático comparado con los modelos. Si no hubiera habido intervención del ser humano, se vería más o menos así el efecto del clima, pero lo que hemos visto desde 1960 a la fecha es un incremento en las temperaturas del medio ambiente en general. Esto es de un estudio de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que tienen un departamento muy interesante de ciencia y muy enfocado en la agricultura. Y eso nos habla que a la inversa hay una pérdida de productividad a mayor temperatura. Entonces, los efectos del cambio climático están repercutiendo en un impacto negativo en la tasa de producción global. Este es el estudio que ellos hicieron, tomaron más de 2,000 puntos de información, hicieron unos cálculos con los modelos que ellos manejan de cómo sería la producción si no tuviéramos este impacto del cambio climático, si nos hubiéramos mantenido dentro de la franja azul, opuesto a la franja roja, y cómo ha impactado eso en la producción agrícola. Y ellos hablan de una pérdida de la productividad de hasta casi un 21%. ¿Qué significa esto? Esto habla de que el efecto del cambio climático está impactando negativamente en el potencial de productividad. No quiere decir que estemos produciendo menos que entonces. Quiere decir que estamos dejando productividad en la mesa como va pasando el tiempo por los efectos del cambio climático, ¿no? Principalmente por las altas temperaturas y por los estreses hídricos. Y desafortunadamente, lo que ellos medían, el impacto está cargado pues más en las regiones del trópico. Aquí podemos ver cómo estamos nosotros en rojo, en México, toda África subsahariana en rojo también, y cómo hacia la parte sur baja un poquito el color, Canadá y Rusia prácticamente sin afectación, pero vemos que el impacto está principalmente en las áreas de clima cálido, ¿no? Es donde más vemos el impacto de este efecto de pérdida de productividad. Entonces, afectados directamente por esta situación. Y esto es como se veía este índice de productividad, que ya venía a la baja de los 60 hacia el 90, pero como vemos que del 90 hacia la actualidad, las temperaturas se cargan más hacia los 30 grados, arriba de los 20, y perdemos mayor productividad con el paso del tiempo. ¿Qué hay que hacer ante estos retos? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues emplear sistemas que nos permitan ser más eficientes en la producción, implementar técnicas. Se hablaba mucho ahorita de las innovaciones tecnológicas que hay. La realidad es que hay una gran brecha entre las innovaciones que ya hay y lo que realmente podemos implementar en campo. Es un poquito lo que les queremos platicar ahorita de las experiencias que hemos tenido, ¿no? El cambio climático es real y complica la producción, ya lo decían también en ambos paneles, tanto el de sanidad vegetal como el de la crisis hídrica.
métodos más sostenibles, la importancia de reducir el impacto sobre el ambiente y, ya se decía ahorita también, la preocupación sobre el suelo, ¿no? El agua y la fertilidad. Uno de los desafíos más importantes está en el tema del nitrógeno, que es el principal nutriente que necesitan las plantas. Esta es una cita de la FAO, la Organización Mundial de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos dice que hasta el 50% del fertilizante nitrogenado que se usa en la agricultura se pierde al ambiente. Solo el 50% se aprovecha y se extrae en cosechas, el 50% se pierde, se regresa en forma de residuo vegetal o se pierde por diferentes formas que ahorita vamos a platicar. Y lo que necesitamos hacer es mejorar los procesos biológicos, el reciclado de esos residuos vegetales y de los nutrientes y el agua, ¿no? Para poder tener un uso más eficiente de los recursos por parte de los agricultores. ¿Por qué es importante trabajar en la eficiencia del uso del nitrógeno? Pues aquí vemos una pequeña gráfica que nos señala, hasta la izquierda está el nitrógeno que se utiliza de manera global. Estamos hablando de más de 100 millones de toneladas métricas de fertilizantes nitrogenados en el mundo anualmente. Y luego vemos el fósforo y el potasio, que son los otros macronutrientes esenciales para las plantas, y vemos que el nitrógeno representa más del doble del fósforo, incluso representa más que ambos juntos sumados, ¿no? Entonces, y si consideramos que solo la mitad de esto se aprovecha, pues hay un gran potencial para trabajar y para eficientar el uso del nitrógeno. Eso a nivel global, macro, pero si lo vemos a nivel de las plantas, en el caso, por ejemplo, del maíz, que es nuestro principal cultivo de producción aquí en Sinaloa, pues vemos que tiene unos ciertos requerimientos de nutrientes, siendo el nitrógeno el más importante, ¿no? Y algunos otros nutrientes que ahorita vamos a ver también. Y vemos que a mayor producción que vemos en este eje, viene también una mayor demanda de nitrógeno, que va obviamente hacia una curva y llega a un punto donde perdemos la eficiencia, donde no necesariamente más nitrógeno va a significar más rendimiento, pero sin embargo vemos una curva al alza, no positiva, que quiere decir más nitrógeno, mayores rendimientos. Es el nitrógeno extraído, el que extrae del suelo el cultivo. Y es importante señalar que el nitrógeno, como los demás nutrientes, son parte de un ciclo natural, un ciclo biogeoquímico, que quiere decir que tiene carácter biológico, tiene carácter geofísico, y todos los nutrientes están sujetos a estos ciclos. Y esto es importante porque lo veíamos en los paneles anteriores, y nos decía la FAO que es importante tomar en cuenta los ciclos biológicos de la agricultura para poder trabajar en esa eficiencia. Como bien decían, no todo es síntesis química, hay otras herramientas que podemos incorporar para poder trabajar en el tema de la eficiencia. Y aquí vemos una pequeña ejemplificación conceptual, gráfica, de lo que sucede, ¿no? Empatándolo un poquito al ciclo que veíamos aquí el nitrógeno. Hay nitrógeno atmosférico, se puede aportar de forma química, hay algunos caminos por los que la planta aprovecha el nitrógeno. Y aquí tenemos una aplicación de nitrógeno en forma de amonio. Amoníaco se convierte en amonio y hay un par de procesos aquí que suceden. Lo importante es resaltar aquí que hay un proceso biológico muy importante que hace el paso del amonio al nitrato para que las plantas lo puedan absorber. Pero precisamente en forma de nitrato es que se puede perder también el nitrógeno hacia abajo, hacia los mantos freáticos por el efecto de los riegos o de las lluvias, y esto termina contaminando nuestras bahías y nuestras cuencas de los ríos por efecto de los nitratos. Y el otro proceso que sale a partir de los nitratos, que es la desnitrificación, y lo mencionaban también en el panel anterior, los efectos negativos del óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, este proceso sucede naturalmente con todo el nitrógeno como parte del ciclo, pero especialmente cuando lo aportamos extra de forma sintética. Entonces lo que tenemos, una representación más gráfica, es como si tuviéramos una serie de tuberías por donde metemos nosotros, en este caso, el amonio, y corre una serie de caminos donde algunos llevan a perderse hacia arriba en forma de gas y otros se pierden hacia abajo en forma de nitratos, pero es pérdida de nutrientes que contaminan, pero además es pérdida para el agricultor. Bien lo señalaban en el panel anterior también, la agricultura es una actividad económica, entonces tenemos que buscar también la rentabilidad del productor. Entonces tenemos que este es el reto en el que nos enfrentamos, y una parte de este nitrógeno lo aprovecha el cultivo.
Lo que estamos trabajando es precisamente incidir en este proceso biológico de la nitrificación, retardándolo en el tiempo para que el cultivo pueda aprovechar mejor los nutrientes que le estamos aportando, y reducimos las pérdidas por estos procesos de lixiviación y desnitrificación. Entonces estamos ayudando al productor a tener un mejor resultado, un mejor rendimiento, una mayor rentabilidad, a la vez que apoyamos y disminuimos las contaminaciones por nitratos y por óxido nitroso en la agricultura. Entonces lo que teníamos aquí es que aportábamos el nitrógeno, tenía estos caminos por donde se perdía hacia arriba y se perdía hacia abajo. Lo que hacemos es, con este inhibidor de este proceso biológico, cerramos la llave a ese proceso, entonces se pierde menos hacia abajo y hacia arriba y va más hacia el cultivo. Y pues es un producto una tecnología que ya hemos aplicado en diferentes cultivos aquí en Sinaloa. Es una tecnología innovadora que recién se lanzó el año pasado. Este es el segundo año, es una tecnología muy reciente incluso, es una tecnología de patente que se lanzó en 2018 y nos está ayudando a reducir las pérdidas, en este caso del nitrógeno, aumentando la eficiencia en campo, ¿no?, del uso del nitrógeno. Y un ejemplo práctico de algunos resultados que hemos encontrado bastante consistentes, pues un aumento en la productividad del agricultor, en este caso maíz, de hasta 750 kilos. Esto varía obviamente, tenemos resultados más altos, más bajos, pero en promedio estamos teniendo un resultado de unos 750 kilos solo por el uso de la tecnología, eficientando este nutriente principal que es el nitrógeno. Otros nutrientes que también son esenciales, como bien platicábamos, pues son el resto que ya conocemos, ¿no? Los macronutrientes NPK, los primarios, y los secundarios, calcio, magnesio, azufre, zinc y boro, algunos micronutrientes también. Y vemos aquí la importancia también de otros nutrientes que a veces no consideramos tanto en los planes de fertilización, en los cultivos extensivos, como son potasio, calcio, magnesio y azufre. Y tenemos también un mineral que hemos estado utilizando en el campo mexicano, un mineral natural que no tiene síntesis química y que aporta estos 4 nutrientes. Es un mineral que se extrae tal cual de una mina y tiene la particularidad que a la vez que fertiliza nos ayuda a mejorar la estructura del suelo también y aporta precisamente estos nutrientes: potasio, calcio, magnesio y azufre. Y este fertilizante, este mineral, al ser de origen natural, no tener síntesis química alguna, pues tiene una huella de carbono muy, muy baja. Si bien en el nitrógeno estamos trabajando en la eficiencia del uso de este nutriente y reducimos la contaminación por nitratos y por óxido nitroso, en este estamos previniendo la contaminación desde un inicio, desde que el fertilizante está siendo fabricado, digamos, entre comillas, porque es extraído nada más de la mina. Tiene una huella de carbono de 0.05, que quiere decir que libera 5 gramos de dióxido de carbono por cada kilogramo de fertilizante producido, comparado con algunos otros fertilizantes que pueden llegar a producir hasta 1 kilo de dióxido de carbono por cada kilo de fertilizante producido. Quiere decir que pues, prácticamente cada kilo que se usa pues, contaminó 1 kilo de dióxido de carbono, ¿no? Otra característica que nos ayuda a la eficiencia en este fertilizante es su liberación prolongada. Ser de un origen natural, tenemos que estar nutriendo hasta por 50 días los cultivos, opuesto a algunos otros fertilizantes de síntesis química que, si bien liberan más rápido los nutrientes, pues más rápido también están todos disponibles y están sujetos a estas pérdidas que platicábamos, ¿no? Entonces, con este fertilizante, con este mineral, estamos nutriendo por más tiempo en campo estos 4 nutrientes esenciales para las plantas. Y aquí vemos un poquito la relevancia de eso, porque incluido aquí el tema del nitrógeno también, que es esta línea verde que ven ustedes, la verde más oscura. Esta es la curva de demanda de los nutrientes, en el caso del maíz, para llegar a producción. Entonces tenemos que obviamente cuando el maíz emerge, cuando recién sale, pues no hay una gran necesidad de cultivos. De ahí hasta la etapa de B4, B6, que es la última vez que va a entrar el tractor en los cultivos, pues solo demanda, dependiendo del nutriente, pero alrededor del 20%, desde un 18 hasta un 25% de los nutrientes demanda hasta esa etapa. De ahí hasta la floración vemos una demanda acelerada, un incremento exponencial en la demanda de los nutrientes. De ahí la relevancia de poder tener la disponibilidad de los nutrientes de una manera más controlada y más prolongada
porque eso nos permite trabajar en la eficiencia. Eso hace que las plantas aprovechen mejor los nutrientes, tengamos menos desperdicio y el productor tenga un mejor resultado. Este es el mineral y también es un producto que ya está dando resultados en el campo sinaloense. Lo hemos usado en diversos cultivos y con resultados muy interesantes. Este fue un frijol el año pasado, donde solo por usar el producto en el cierre de cultivo, como le llamamos, en la segunda fertilización, el cliente hizo su práctica normal, agregó el fertilizante este mineral, polialita es el nombre del mineral, y lo pueden buscar, hay mucha información en internet al respecto. Tuvo un resultado de 600 kilos arriba en su frijol solo por esa práctica. Y estos son ejemplos prácticos de cosas que ya están sucediendo en el campo, que estamos adaptando, que estamos implementando ya, ofreciendo resultados a los agricultores, y un par de tecnologías que ya estamos también desarrollando, investigando. De hecho, aquí en el Parque de Granos de Fundación Produce tenemos un par de ensayos con otras tecnologías que también tienen que ver con la fertilización integral, en el caso de la aportación de nutrientes de una forma más eficiente, y otro muy interesante también para eficientar el agua de riego. Este es unos micronutrientes que vienen en una forma de polvo con una carga electroestática que se adhieren al fertilizante, como vemos aquí en el ejemplo. Cualquier fertilizante granulado le podemos aplicar estos micronutrientes que se van a adherir y va a ser una aplicación muy homogénea en campo. Y la representación conceptual es esto. Usualmente cuando aportamos micronutrientes los aportamos en forma de gránulos también, los mezclamos con otros fertilizantes y pues por cada cierta cantidad de fertilizante va una pequeña cantidad de micronutriente, como pudiera ser el punto rojo. La diferencia aquí es que estamos aportando los micronutrientes en todo el fertilizante. Se va homogéneo el aporte de micronutrientes. Y aquí lo que vemos es una aplicación mucho más homogénea. Estos son 10 puntos donde se extrajo del suelo para hacer una prueba de nutrientes, y vimos cómo aquí en una aplicación convencional pues hay algunos puntos donde casi no hay nada y hay unos puntos donde hay mucho. Con la alternativa de los micronutrientes en polvo tenemos una dispersión mucho más homogénea, y esto considerando que la dosis de estos micronutrientes por esta tecnología que traen de eficiencia es hasta 10 veces menor que lo que sería un granulado normal de micronutrientes. Es decir, en forma de micronutrientes puedes necesitar hasta 20 kilos, 15, 10, dependiendo de la demanda del cultivo, por cada tonelada de fertilizante. De estos nutrientes necesitarías entre 2 kilos, kilo y medio, 1 kilo por tonelada de fertilizante, ¿no? Entonces hay una alta eficiencia ahí en el uso de los nutrientes. Y el tema que veíamos en el panel anterior, el tema de la sequía, ¿no? Vemos el impacto este es el monitor de la sequía de Conagua, y como vemos estamos nosotros en una zona pues con un alto impacto de sequía. Y esto a nivel global, los índices de sequía vemos similar. Esta es del agua, la que les mostré a un inicio era el tema de pérdida en productividad. Veamos cómo tiene una correlación y cómo los países que están en los climas más cálidos, en los trópicos, pues hay un mayor impacto, tanto la pérdida de productividad como el tema de la escasez del agua. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que estamos investigando en la actualidad aquí con el apoyo de Fundación Produce? Pues el uso también de tecnologías para mejorar el riego rodado. Si bien se habla mucho de los riegos por goteo, que son una gran herramienta, en la actualidad pues no han sido viables para muchos cultivos extensivos, ¿no? Entonces estamos probando una tecnología que nace para una necesidad de los riegos por goteo, pero que estamos buscando la funcionalidad en los riegos rodados. ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Es un producto que viene a base de diferentes surfactantes y conservadores de humedad que rompe la tensión superficial del agua. Entonces aquí tenemos una aplicación de agua normal, donde vemos que la gota tiene una cierta forma y tiene un ángulo en el que contacta el suelo, y acá tenemos con un agente surfactante que rompe esa tensión superficial y permite una mayor amplitud del agua. Y esto va a hacer, a su vez, que al momento de penetrar y de continuar su camino, en lugar de caer todo por gravedad, por el efecto de la gravedad, al tener esa tensión superficial, cuando rompemos esa tensión con los surfactantes, pues tenemos que abre mayor
superficie y puede eficientar mayor el riego. Esto es importante por el tema del agua, pero también por el tema de la oxigenación del suelo, ¿no? Permite un mayor avance del agua en el suelo. Y lo que vemos es que el efecto del riego pues va hacia abajo, y con el surfactante y retenedor de humedad pues abrimos más el espacio del riego. Y lo que tenemos de forma conceptual con estas 4 tecnologías que les platicamos, pues sería lo convencional, que sería esto, ¿no? Tenemos aplicaciones de riego, que es lo azul que vemos, ¿no? En el caso de los granos, este es un ejemplo de maíz con 3 riegos de auxilio. Estos últimos años ha habido zonas donde ni siquiera tienen los 3, tienen 2 riegos de auxilio, y la cantidad de agua para un maíz pues es muy complicada, ¿no? Y lo hemos visto reflejado en los resultados, que lo ligaría a lo que platicábamos en un inicio de la pérdida de productividad que hemos visto en estos años a raíz del cambio climático. Entonces tenemos esta disponibilidad de agua, tenemos los nutrientes que aportamos de forma granulada, tenemos los micronutrientes en un solo punto, tenemos una duración específica del nitrógeno, tenemos una duración específica de los demás nutrientes que aportamos de forma convencional, y la alternativa o la propuesta es trabajar en la eficiencia tanto de la disponibilidad de los nutrientes como del agua de riego ahora también, a través de los ensayos que estamos haciendo aquí con Fundación Produce, donde tenemos pues una mayor disponibilidad del agua, donde este producto tiene un efecto residual hasta de 28 días y que podemos alargar ese primer riego de auxilio que hacemos, la disponibilidad del agua, y los siguientes auxilios, pues buscar que no haya un estrés hídrico en la planta y que podamos verlo reflejado en mejores resultados. El tema del nitrógeno, de igual manera, eficientar a través de la disrupción de este proceso biológico, que es el que le platicaba de la nitrificación, alargamos ese periodo sin afectar los microorganismos del suelo, porque este producto lo que hace es solo inhibir ese proceso, no lo detiene completamente, el producto se degrada de forma natural y la tasa de nitrificación vuelve a su mismo ritmo, y podemos eficientar la disponibilidad del nitrógeno, permitiendo que no haya deficiencias y poder llegar con disponibilidad en esa curva que veíamos acelerada de demanda hasta la floración. Podemos llegar con disponibilidad de nitrógeno. Lo mismo con el mineral, que estamos aportando potasio, calcio, magnesio y azufre. La propuesta es que tengamos una mayor disponibilidad, reduciendo las pérdidas de nutrientes y, como ya vimos, mejorando los resultados para los agricultores. Porque, como bien se decía en ambos paneles, a final de cuentas la agricultura es una actividad económica y no podemos pensar solo en sustentabilidad, sino pensamos en la rentabilidad del productor. Y concuerdo en lo que decían los panelistas, que también es responsabilidad de toda la cadena, en este caso los proveedores de insumos, que traigamos mejores soluciones más eficientes, más sustentables, innovadoras, pero que podamos conectar con las prácticas de los agricultores de forma expedita, rápida, práctica, sencilla. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando con estos 4 productos, donde hemos encontrado una alta eficiencia, haciendo modificaciones mínimas o nulas a las prácticas de los productores. Claro que hay muchas otras cosas importantes que considerar. Aquí yo les dejaría la reflexión, o haría la reflexión. Arriba están las tecnologías de las que hablábamos, ¿no? Esos son productos, pero bien se decía hace rato, ningún producto por sí solo va a ser una solución. Con estos productos lo que nosotros estamos buscando es trabajar y aportarle a estos 3 conceptos, que es la eficiencia en el uso de nutrientes, el manejo integrado de la fertilidad y el uso eficiente del manejo del agua. Y estos 3 conceptos nos ayudan a abonarle a estos procesos que son la innovación y la sostenibilidad. Y todo esto desde la agronomía, que la agronomía, recordando, es una ciencia aplicada que toma de diferentes elementos, de la bioquímica, de la nutrición vegetal, de la fisiología vegetal, de la hidráulica, de una serie de ciencias, toma conceptos para buscar mejores soluciones y buscar un enfoque sistemático a lo que hacemos. Entonces, las tecnologías por sí solas ofrecen una solución, pero lo importante es cómo las implementamos, y es lo que hemos buscado nosotros, hacerlo a nivel práctico. Yo les dejaría de reflexión que ante los retos que tenemos debemos de buscar hacer sinergia con los procesos biológicos de la agricultura, hacer un uso más eficiente de los recursos, evitando así pérdidas y mejorando la rentabilidad, y
usar información, datos que nos permitan tomar decisiones en la agricultura. Nosotros mismos, como Grupo Impulsora, hemos echado mano de estas herramientas para poder traer estas tecnologías que son pues, de diversas partes del mundo incluso, ¿no? Que estamos ya aportando al campo sinaloense y entregando estos resultados. Entonces, nosotros mismos hacemos uso de estos conceptos para poder traer estas soluciones. Y pues esa es la reflexión que les quiero compartir. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Claro, gracias. Sí, Ricardo, dime. Voy a hacer uso del privilegio de poderme parar aquí arriba. Oye, Nacho, una pregunta. ¿Por qué? Escuché los 3 paneles, estuve sentado con varias personas. Una de las preguntas que más repite la gente y les cuesta trabajo hacer es ¿por qué si hay tantas innovaciones y hay tantos resultados, el productor muchas veces se resiste a ese cambio? Desde tu experiencia, ¿qué es lo que pasa? Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Concuerdo. Creo que hay una brecha muy grande entre lo que está disponible ya, los hallazgos científicos que hay y la práctica que tenemos en el campo. Creo que el meollo del asunto está precisamente, y lo decía Alejandro Gastelum Uncano, en un cambio de paradigma, ¿no? Es dejar de ver las cosas como elementos aislados y tenemos que empezar a trabajar con un enfoque sistemático, que es un poquito lo que buscamos con los conceptos nosotros que estamos proponiendo, ¿no? Las tecnologías por una parte van a ofrecer una solución, son importantes, pero no lo es todo. Creo que tenemos que hacer cambios en la forma en la que vemos las cosas, necesitamos integrar todo en un enfoque sistemático y basarnos en información y datos para tomar decisiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta o continúo haciendo otra? Le he hecho, ok. Y la segunda pregunta es, ¿el productor normalmente arriesga para ver un cambio o quiere primero ver un cambio antes de tomar esos riesgos? Muy buena pregunta también, nos enfrentamos mucho a eso. Hay de todo, hay una curva, digamos, de adopción. Hay los productores, que es el menor porcentaje, que está buscando a ver qué novedad hay para probarla y conocer. Pero el grueso de los productores está en una postura de primero ver y conocer qué es lo que sucede. Honestamente vemos mucho interés en las tecnologías en general, de manera general, no hablando de particularidades, pero sí la gente quiere ver primero resultados. Por eso es importante, como decía también la compañera del CIAD, la base científica de todo esto. Entonces es una plática así cortita, ¿no? De las experiencias prácticas, pero todo tiene una base científica, ¿no? Y tiene un modo de acción, por qué funciona y qué es lo que hace. Entonces esa parte es muy importante para los productores, compartirles el fundamento científico de por qué funciona, pero es muy importante lo que hayamos ahorita de las experiencias en campo. A veces el fundamento científico es importante, obviamente, pero pasa a segundo término si podemos palpar los resultados que creemos que, hablando de la relación con el productor, es lo primero que debemos de buscar, la rentabilidad del productor y obviamente como empresas y propuesta que esté alineado al desarrollo sustentable. Gracias. Gracias, Nacho. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues en nombre del comité organizador y aprovechando que está Claudia López por aquí, Claudia, ¿nos ayudas a darle su reconocimiento a Nacho? Gran parte de los logros y del éxito de que esta Expo Agro y las anteriores se hayan podido realizar es un trabajo en equipo que muchas veces ha liderado Claudia López. Claudia, gracias por estar aquí. Nacho, un reconocimiento por parte de CADES de Fundación y de la Expo Agro. Muchas gracias.